Ah, por fin Al aquí, fin, mi invitado de honor, tan nada, nada, especial. para nada, para nada. Claro que sí, demasiado contenta de que hayas aceptado esta invitación y que sobre todo hayamos podido coincidir, porque no habíamos podido coincidir, por eso no habíamos Yo hecho sé, cosas juntos. yo sé. Mucho trabajo. Bueno, eso es bueno. Eres, eres una gente muy dedicada, y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí. Bueno, pues yo quiero que tú mismo te presentes, digas tu nombre, de dónde eres, cuántos años tienes en la industria y bueno, y que nos cuente de manera resumida, porque obviamente en 45 minutos pues no es mucho lo que uno puede contar, pero sí puede No es contar como lo mucho. más relevante Así, de la así mismo, historia. así mismo es. No, pues nada, mi nombre es Bárbaro Vega Molina, de profesión cantinero. Casualmente ahorita chequeaba la fecha, ¿no? Porque no me preocupo y este año en julio cumplo 32 años de estar en esta profesión. Wow. O sea, se me fue casi la mitad de mi vida. Bueno, podemos decir que sí, que la mitad de mi vida. Y soy de Cuba, vine ya hace 12 años prácticamente. Estuve casi toda mi vida trabajando en el sector, en el ramo, allá en lo que es La Habana, la ciudad de Cuba. Ok, Eh, no fue mis inicios trabajando porque más bien comencé en la parte de que era de recursos humanos, ¿no? ok, En la parte de la hotelería allí. Ya después conozco un profesor que ya no está, Dios lo tenga en la gloria, se llamaba Guerrero y era un gran profesional del mundo de los bares en Cuba y él fue el que prendió ese bichito que surge en muchos de nosotros, muchas veces joven, muchas veces después un poco al cabo del tiempo, pero me comenzó a, por ese mundo, ¿no? Me invitaba a algunas presentaciones que él tenía, a algunas clases de bar que hacían diferentes hoteles. Era una gente muy humilde, creo que era uno de los pocos profesionales que sobrevivieron a aquella época y que mantenían ese estilo del cantinero cubano muy en vivo, ¿no? Y pude compartir muchas veces con su familia y todo, y esa es una relación muy grande entre los profesionales hoy día. Cuando se llega a intimar en esa amistad, se conoce a profundidad muchas de las cosas que tenemos en común, porque al final la familia se vincula a esta actividad y forma parte de ella, ¿no? Es el apoyo que uno tiene él siempre. fue tu mentor, o sea, fue tu mentor el de tus inicios. Fue mi mentor y empezamos a pasar algunos entrenamientos compartidos. Fui pasando de algunos hoteles hasta que ya en el año 93 comienzo oficialmente como cantinero en un bar. Era un lobby bar. Casualmente allí compartí con uno de los profesionales que hoy están aquí, que es Oreste Pajón, y uno de los dueños de la, vamos a decirlo así, la franquicia La Cañita. Hoy, ¿sabes? La Cañita hay una en Versailles y otra en Kendall, según he sabido. Ok. Y ya a su vez tenía mi relación de amistad con Julio Cabrera. Hoy, ¿sabes? La O sea, persona. que tú con Julio trabajaste también en No Cuba. llegué a trabajar, pero sí tuvimos como forma de compartir en muchas competencias que vivía. Vi a Julio ya en sus inicios aportando, porque Julio increíblemente empezó como en el estilo Flair, ¿sabes? En el El Flair. walking Ok, Flair. él empezó Sí, así, wow. Julio empezó en eso, era excelente en ese estilo y claro, siguió avanzando en la parte clásica que ya después se convirtió en un profesional, trabajó mucho con Pernod Ricard y después ya estuvo en Italia trabajando. Ya yo me voy por este mundo, entro en la Asociación de Cantineros en este caso, ¿sabes? Primero fue club hasta el año 59 y ya después ella desaparece y se retoma como Asociación de Cantineros en el año 98 con un programa bien grande, con competencias muy atractivas para los bartenders, para que se fueran preparando. Y
hace su anexión en la ABA, que es este año, es la International Bartender. Cuba, por su característica, en vez tenía que haber esperado un año o dos, pero por las características y el historial que tenía, en 6 meses fue miembro de la Oh, IVA, ¿no? wow. Y eso fue maravilloso. Ya ahí vino una serie de eventos que compitieron y muchos bartenders cubanos ganaron hasta llegar al resumen en 2003 Barcelona. El Sergio Serrano, un gran bartender y cantinero que está en Cuba, creo que ahora está por España, fue el campeón mundial, ¿no? Fue el ¿Y campeón mundial. tú nunca llegaste a competir, Bárbaro? Competí 2 o 3 veces por una compañía hotelera que había, Horizonte. Algunos eventos, uno se llamaba Sabor a Cuba y en uno sí tuvo un tercer lugar, pero ya después a mí me fascinaba el tema de las catas y de las Oh, degustaciones ok, y te fuiste más por esa rama. me derivo por eso, me adentro en el mundo de ser allá le decían jurado de cata Ok. y, y me fui decantando por ahí viendo a todos mis compañeros, que hoy muchos están aquí en Miami, por verse grandes campeones, grandes profesionales, ser imagen y ejemplo de generaciones como son hoy, como son hoy. Y ya me fui por ahí. Después paso a ocupar cargos dentro de la misma asociación de cantineros hasta llegar a presidente de lo que era la ciudad de La Habana y me encargo mucho del tema de los cursos, de los programas de superación que incluían una variedad extensa de programas. Al final se incluye todo este tema del habano, que sabes que hoy forma parte importante de la sobremesa en cualquier parte del mundo, pero en Miami se está poniendo muy de moda. Y fui avanzando en ese mundo hasta que ya 2014 vengo hacia Miami. Ya yo con Julio lo conocía. Julio había hecho algunos viajes con bartender americano a La Habana, Pero ya va, donde... ya va, ya va, ya va, ya va. No te me vayas tan rápido, Ajá, ya va. O sea, tú dijiste que llegaste hace 12 años a Miami, ajá. pero en el proceso mientras estuviste en Cuba, yo quiero que, o sea, a mí me da mucha curiosidad saber, o sea, porque sabemos lo que, cómo se vive en Cuba, o sea, qué tan relevante fue poder trabajar allá, poder marcar la diferencia, aprender cuáles fueron las cosas no tan buenas que pasaron y las muy buenas que pasaron, y si esta carrera fue la que te ayudó y te impulsó a salir de Cuba para irte a Miami. Mira, de inicio, yo, mi causa final no era la gastronomía. Yo comienzo a estudiar ingeniería en Río de Drenaje, que por ejemplo Julio se hizo ingeniero y especializó en café y eso, pero yo hago un año de ingeniería en Río de Drenaje, lo dejo y me voy entonces al sector de la hotelería. Ok. De ahí me decanto por todo este proceso, me pongo a estudiar y llego ya a trabajar como cantinero. La historia mía de cantinero fue para mí una etapa muy linda de la vida, porque te inicia en un mundo diferente. Muchos dicen que es la mejor profesión del mundo, ¿no? Cada cual lo dice Opinamos en lo su formato. El formato para mí lo es, porque llevas dentro de ti la formación de muchas personas, llevas dentro de ti la especialidad de muchos trabajos, porque el cantinero hoy por hoy, psicólogo, poliglota, político, deportista, tiene que ser de un poquito todo, todo, es todo, cierto. porque eso es lo que requiere el cliente hoy cuando va. Puede estar en un bar que el representante, bueno, ¿y cuál es el juego hoy de los Marlins? Y tienes que saberlo, ¿no? Tienes que compartir la información. Entonces, esta etapa mía trabajando en el bar fue muy bonita. Siempre tuve de referencia bares como el Floridita, como el Sloppy Joe's de La Habana, que existían en aquel entonces, innumerables bares más de asociaciones. Yo participaba mucho en un bar que había en una asociación canaria, que era española, un bar muy bonito, El Hierro, había un gran cantinero que hoy está por México, Pavel, y ahí se reunían el gremio muchas veces y compartíamos lo mismo en el Floridita. Ir al Floridita, que era
la meca del daiquiri frappé, como decimos, porque hay veces que hay que aclararlo, te ayudaba a comprender el mundo aquel que no habíamos vivido, porque Florida tiene muchos años, y cómo se desarrolló en Cuba esta profesión de ver personas ya mayores ahí trabajando en un bar, contándose su historia de cómo llegaron, de cómo fue, de cómo conocieron a Hemingway, cómo nos conocieron artistas, Wow, y tú lo ves así tan viejito y decía, es amor a la profesión, claro. es sentir el alma por eso que están viviendo. Entonces, eso yo pienso que se transmitió a mí. eh, Muchas veces vemos que nuestro trabajo es el que nos aporta para poder vivir y aportar a la familia, pero tienes que llevar en tu corazón esa identidad y esa preferencia por lo que estás haciendo y ofrecerle al cliente lo más que tú puedas y darle al cliente el mejor customer que cualquiera pueda desear, ¿no? Entonces, estuve muchos años en un hotel donde era pequeño, era un lobby bar muy acogedor. Los clientes se hicieron muy asiduos. Habían clientes incluso que venían de Alemania, de España, que ya cuando llegaban yo sabía lo que tomaban y ya tenían su trago allí preparado. Eran muy familiares, te conocían, te intercambiaban regalos, te decían, Bárbaro, te traje esto, porque siempre estábamos hablando y siempre estábamos cooperando uno con otro con la información, ¿sabes? Yo creo que eso es algo muy particular que pasa en este mundo y nos pasa a nosotros los bartenders y los cantineros, que ahorita me vas a contar algo de eso, te voy a hacer esa pregunta, pero es que creamos clientes leales, Así o es, sea, fieles, que ellos siempre, así sean una vez al año que van, o sea, quieres que o sea, vuelven deseando que seas tú el que esté ahí para volverlos a atender, para volver a hablar contigo, y yo creo que eso es algo bien particular de lo que le hacemos sentir a cada una de las personas que se sientan al frente de nosotros, y nosotros tenemos el privilegio de poderle crear un cóctel, servirle, hacerlo sentir bien, porque bueno, el cliente siempre te va a recordar más por lo que le hace sentir que por cualquier otra cosa. indudablemente, indudablemente. Es que el cliente, yo he hablado varias veces con muchos de los que van al bar y es que nosotros somos como una persona que está allí a la espera de que llegue cualquiera que va al bar a sentirse bien solo, a compartir con amigos, a compartir con su esposa, a compartir cosas de negocio, a sencillamente sentarse y ver la vida pasar y consultarte cosas de su vida. Yo lo he vivido tanto en Cuba como lo sigo viviendo aquí. En la Trova he tenido experiencias maravillosas, maravillosas con clientes que se Se convierten en vuelven amigos. familia. Sí, se convierten en amigos tuyos. Ya hay veces que llegan y te dicen, pero ¿cómo está todo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está? ¿Está más joven? Yo le digo, no, no estoy más joven. Estoy un poco más viejo ya. Pero yo siempre hago referencia a un gran empresario y barman de España, que es Javier de la Muela. Y él siempre, entre sus dichos muy famosos, dijo, tú no escoges el bar te escoge a ti. Y entonces, en esa forma de mi vida, cuando yo llego al bar que hice la mayor parte y pasé por muchos, Hotel Presidente, Hotel Nacional, y terminé en un hotel pequeño donde hice prácticamente toda mi vida. Allí compartí mucho de trabajo con Oreste, como te decía. Y después que uno se va, que sabes que emigra hacia aquí y tú recuerdas toda esa gran familia que dejaste atrás, de amigos, de clientes, de infinidad de personas que muchas veces te siguen por las redes y te dicen cómo estás, cómo sigues, ya te veo, todo va bien. O que te Eh, vuelven a visitar después en tu nuevo lugar. eh, ah, Eso es sí, maravilloso. así es, así es. Tú sientes que estás cumpliendo con el sueño de tu vida al estar en esta profesión. Yo le digo siempre a las generaciones nuevas que es una de las cosas bellas de la trova, que tiene gente joven, tenemos algunos veteranos, ya de los veteranos quedamos pocos, pero hemos hecho una simbiosis, un trabajo maravilloso de Julio en este caso, que dirige el bar, seguidamente Loibe, que es nuestro head bartender, pero entre las dos, entre las generaciones de la llamada, ¿sabes? Old School
y las nuevas, hay una unión increíble que nos ayudamos, que compartimos. Yo sigo aprendiendo de los jóvenes, ¿sabes? Sigo aprendiendo Siempre, siempre, siempre hay que estar posición alumno, siempre. cada día. No es que uno tenga la nota final, no, no, ellos pueden aportar mucho de lo que hoy tú puedes saber y eso a mí me ha gustado O- sobremanera. Y mira, algo que yo quiero que tú me cuentes es por qué o sea, a los bartenders cubanos les dicen cantinero. O sea, yo quiero saber, o sea, porque mucha gente cuando me causa mucho como curiosidad, porque mucha gente cuando yo le digo, no, cantinero, pero ¿qué es cantinero? Y yo no, es realmente a los principios se le llamaba al bartender cantinero. Sí, sí. Después fue que fue evolucionando y bueno, luego llegó a la Eso, palabra bartender. claro, claro. Esto es Pero yo quiero escuchar de ti. como una categoría propia de Cuba, ¿no? Ya ahora aquí en Miami, a mí me llena de orgullo, ¿no? Muchos bartenders les gusta que le llamen cantinero y eso es un orgullo para nosotros y para, vamos a decir, la escuela o estilo, o como yo le digo, la catedral que ha sentado la trova, ¿no? En su imagen, su imagen. Pero esto es una palabra que proviene de cuando la emigración española llegó a Cuba, que sentaron las famosas posadas, bodegones, y que derivó en cantina. O sea, el bodegón, la gente iba a comprar mercancías para la casa, comida, pero llega un momento que ese dueño ya ponía ahí bebidas, ¿sabes? Brandy, quizás algún vino, y fue sirviendo en parte de esa bodega, una parte se convierte en cantina, que era el servicio de bebidas alcohólicas en menor proporción. Y ese nombre de cantina deriva en cantinero para la persona que estaba dando ese servicio. Y con el tiempo, el personal que empezó a pasar a bares que ya aparecen, se le llama cantinero y se crea como una clasificación muy propia De Cuba. de Cuba hasta que se crearon diferentes gremios, waiters, de los chefs y de los cantineros fue un gremio muy fuerte, muy amistoso, tuvo mucha unión, muy parecido al gremio este de los masónicos, que se ayudaban, que se apoyaban, que se desarrollaban, y el tope fue en 1924 que surge el famoso Club de Cantineros de Cuba, que sabes es el primero del mundo, y el año pasado cumplimos un siglo, bueno, estamos cumpliendo ahora, dentro de poquito, 101. Y Oh, esta es la wow. 101, 27 1. Y esa es la clasificación que se ha llevado a través del tiempo. Es bien bonito porque hay cantineros cubanos en todo el mundo y todos se hacen llamar así, cantineros. Y yo a veces comparto con muchos bartenders aquí que son americanos, mexicanos, de cualquier país que visitamos, porque la trova hace sus presentaciones propiamente, pues son un festival. Y con orgullo le digo, ustedes son cantineros. Y sabes que ellos se sienten muy alegres, muy contentos de que Es oye, una palabra muy importante, uno se siente, sí, ¿sabes? ese cubano me está poniendo con una imagen y una categoría que se respeta mucho en el mundo de hoy. Y yo me siento orgulloso de esto. Me siento muy feliz de que podemos decirle cantineros a todos. Sí. Qué bonito eso. Y son gente muy profesional, muy profesional. Cuando llegas a Miami, ¿cuál fue tu primer trabajo de bartender? ¿De una vez entraste a Oye, la trova o cómo fue eso? increíblemente, cuando llego a Miami, ya yo había tenido, ya Julio en su viaje me había dicho, oye, es otro mundo, es otro cambio, otro conocimiento, el diapasón de bebidas diferente a lo que existía en Cuba, es un monstruo. Y yo llego con esta incertidumbre, muchos conocimientos de, ¿sabes? La coctelería cubana, los clásicos, un poquito de saber de vino y un poquito de saber de cigarros, de habanos en este caso. Y mi primera experiencia es Julio empieza su famoso masterclass un día en el recién abierto, el famoso Bolanchen, Ok. con, con Bacardi en este caso. Fue una infinidad de bartenders impresionantes. Muchos ya yo los conocía de Cuba que habían estado. Y Julio me llama para asistirlo en la parte del maridaje con habanos, que en este caso Ok. el maridaje, nunca lo olvido, fue con un guantanamera dujo de
de mi primo José, que casualmente aportó, y con Bacardi 8. Ok. Estaba en aquel entonces David Zip, que era representante de Brax Ambassador, y Julio, y la experiencia para mí fue, aparte que impresionante, un poco con miedo, pero fue fantástica. Yo dije, esta es la realidad del mundo que nosotros queremos para sentirlo, para vivirlo y para tenerlo con mis amigos, con mi familia. Y de ahí estuvo un lapso de tiempo un poco apartado, sí, hacía algunas presentaciones en actividades privadas, hasta que comienzo a trabajar en el famoso Casa Panza, que ya no existe, era el restaurante español que existía ahí, que después fue algo de una taquería, hoy creo que es un restaurante italiano. Ahí estuve trabajando un tiempo Ok. hasta que compartía mis funciones en otro trabajo, un almacén, no tenía nada que ver con mi oficio, pero Pero bueno, bueno, al principio uno tiene tiene que, ¿sabes? Que tratar de que buscar todas las sí, maneras sí, para así poder. mismo ahí. Estuve compartiendo, nada, ese trabajo te ayuda a forjarte bien y ser fuerte en la sociedad y luchar y luchar. Y Claro, hasta que me llega la gran noticia de que Julio iba a abrir la este trova. la trova, como digo, la catedral del daiquiri en Estados Unidos. Y voy, bueno, Julio, Taboreste, estaban otros de los dueños allí, pasé la entrevista, un poco, ¿sabes? Difícil con el tema del inglés, pues nosotros venimos con un inglés bastante básico, algo técnico, pero entendí que tenía la posibilidad. El inglés hay que seguirlo estudiando. Por eso, como me dice mi hija, papá, hay que seguir estudiando inglés, hay que saber Claro, inglés. claro que sí. Ella es la que me da siempre ese empujón, ese empujoncito de hija a padre. Y un 2019 del mes de febrero, creo que fue, entré en ese gran lugar con un equipo increíble, una selección súper de profesionales, de trabajadores, de un equipo excepcional que hasta el sol de hoy siguen. Unos han ido a hacer sus proyectos, otros han ido a otros lugares y el grupo se ha ido diversificando con personas jóvenes, ya un poco de los mayores que amo yo, Javier, no voy a decir Julio para que no se ofenda, ¿no? Porque Julio realmente es nuestro mentor en este caso, pero se han sumado muy buenos profesionales allí que comparten el bar. Todas las Andes, personas que entran a la trova tienen que ser cubanas, o no necesariamente. no Ah, ok, necesariamente, no. ok. Pasan un proceso, claro. Muchos tienen que comienzan de bar, que Claro, es el pie para que tú sepas cómo te vas a desarrollar. Julio es muy serio en eso, él respeta mucho nuestra profesión, ha sido su vida todo siempre. Y ya tú cuando recibes esa aprobación, entonces tú comienzas un proceso allí. Ahí hemos tenido, bueno, Carlos, no sé si conoces a Carlos, que es representante de varias bebidas, estuvo allí. Carlos es americano, bueno, de padres cubanos. Israel, peruano, como le decíamos. ok, ok. Eres mitad pisco, mitad mojito. Ha estado allí, muchas jóvenes profesionales han trabajado en la trova, después han partido, casi la última fue Cintia, que ahora eh, atiende lo que es casa, pero trabajan también en instalación. Israel Ara fue también a ese mismo lugar, que es un restaurante en Coconut Grove, creo. Y tenemos a Eli, que la conoce, que se ha incorporado nuevamente, una bella y excepcional persona, que como mujer, a mí me apasiona tener mujer en el bar, siempre. Le aporta un toque, no vamos a decir sensual, pero sí atractivo, Muy mágico, sí. hermoso, Ese esa toque palabra femenino, claro. mágica que yo que ya tengo mis años, soy muy observador en todo. Y yo la veo trabajar y desde lejos digo, qué maravilla tener a tu lado una mujer trabajando y verla con esos detalles que encandilan, no los hombres, pero encandilan a todos los clientes, ¿no? Tienen sus detalles. Y este equipo se convirtió en una especie de imagen para todo Lo que Miami. es, sí, todos ustedes, y bueno, tú, Bárbaro, son de verdad como ustedes son
un ícono muy relevante de nosotros, o sea, de inspiración, de verdad, de ganas de decir, wow, qué bonito es cómo respetan la profesión, qué bonito trabajan detrás del bar, qué excelente que transmitan pues toda esa profesión, o sea, todo lo profesional, que realmente a veces la gente no lo entiende. O sea, todo lo que conlleva, toda la preparación, todo el estudio y todo el respeto que uno tiene que tener No, cuando entra al bar. y el sacrificio también. El sacrificio de horas de trabajo, de estar ahí parados, de estar siempre tu mejor sonrisa, tu mejor actitud, de que siempre uno está aprendiendo también para poderle transmitir la mejor versión de uno a todos sus clientes. De verdad que eso es increíble, o sea, increíble cuando las personas, o sea, cuando un bartender transmite eso como lo son todos ustedes, en este caso tú. Y Ujú. de verdad que para mí es un honor, o sea, Gracias, un honor amiga. que ustedes de verdad sean ese punto de referencia para nosotros Gracias. los bartenders. ¿Sabe? Yo recuerdo, ya me han pasado 3 o 4 casos de bartenders que han venido, se sientan en la trova, se toman un daiquiri o un mojito o uno de la carta y cuando termina me dicen, Bárbaro, ya yo cumplí un sueño de mi vida. Pero, ¿por qué? Dice, porque yo tenía en mi plan de este año venir a la trova. Vine, los conocí a ustedes y ya cumplí un sueño. Ahora sigo con mi próximo. Y eso, yo hay veces que me impresiona, digo, Sí. caballero, ¿Cómo inspiramos a las cómo personas, verdad? Y en este inspirar caso, bueno, a ustedes. las personas. Mira, hay un dicho que te repito mucho a mis amigos de igual de Javier de la Muela, igual, y dijo algo muy muy bonito y que quedó en la historia. Dijo: los bares son iglesias, la barra es el púlpito, el sacerdote es el bartender y la afrenta más grande es el cóctel. Yo Oh, con esa definición wow. me quedé de toda la vida, y con un respeto muy grande. Yo le tengo un aprecio infinito a Julio por lo que hace, por la imagen del cantinero cubano que transmite, por su intercambio hoy con el gremio de bartender dentro de Estados Unidos y en miles de países, ¿no? Julio, he participado en 2 pop-up casualmente con él, porque la trova tiene esa posibilidad de enviar el equipo a diferentes países por estar en los festivales. Estuve en Colombia y en Costa Rica con él. Es impresionante cuando Julio da un masterclass y tiene que hacer una clase magistral extra para hablar del mojito Es solamente. que ya va. Ay, vamos a entrar, ahorita vamos a entrar a ese tema, por favor, de la vida. El mojito es una cosa increíble. Yo me siento y lo dejo a él hablando ahí. Yo me digo, señores, esto es algo que te llena de orgullo, ¿no? Te llena de orgullo, como lo puede llenar de orgullo a los brasileños con su caipirinha, a los peruanos con el pisco, como a Israel, que tienen orgullo por eso. A diferentes, nosotros tenemos orgullo por el mojito de daiquiri, que son cócteles nuestros, ¿no? Sí, que Y, son clásicos de y ustedes. son clásicos, entonces tú te quedas así como diciendo, ¿cómo es esto? Y lo mismo en la imagen de cantinero. Llegamos a cualquier país, tú sabes, yo quería haber hecho este live desde la trova, pero entro un poquito más tarde y yo sé que por el día hay cosas allí que hacer. Pero cuando tú llegas con tu imagen, ese jacket con los pines, que es una tradición propia de Cuba, el cantinero style, la gente te dice, wow, ¿de dónde salieron estas personas? Que es otra visión, ¿entiendes? Otra Totalmente. visión. Ajá, Otra pero cuéntame, Bárbaro, cuando tú llegaste aquí a Miami, porque yo te voy a decir algo, a mí como me enseñaron a hacer el mojito, no era. Y yo estuve muchos años haciendo el mojito al Miami Style. Después, cuando realmente me adentro más profesional, que empiezo realmente a estudiar, que entiendo la historia del mojito, es como que yo digo, wow, de hecho, yo tengo una historia muy particular porque de donde yo soy, de la ciudad donde yo soy de Maracaibo, ah, hay una comida que se le dice mojito, que es hecha de pescado. O oh, sea, es ya. como, es como o sea, un pescado con verduritas, todo eso se le dice mojito. Cuando yo recién llegaba a Miami hace 15 años atrás, que me dicen, ¿tú sabes hacer un mojito? Y yo decía, pero mojito es pescado, aquí no hay pescado, decía yo. Oh my Imagínate God. tú, o sea, ese choque, no mío, y que primero me lo enseñaron a hacer, como te digo, al Miami Style, un mojito chequeado, que sabía bien, no sabía mal, ¿ok? Pero imagínate, cuando yo realmente aprendo a hacer el mojito, entiendo, yo digo, Dios mío, qué falta de respeto. ¿Qué sentiste tú porque tú tienes que haberlo visto, que No, mucha gente distorsiona ¿sabes? lo que es hacer realmente un Te mojito? voy a hacer una anécdota rápida. Cuando llego a Miami,
que ya mi primo José, el dueño de Guantanamera, estaba aquí. Un día me llama y me dice, te voy a llevar a tomar mojito y para que tú me digas. Y me lleva al Dayland Mall, creo que es un bar, que vaya, por respeto, no voy a decir el nombre, no sé No si aún importa, existe. no importa, pero hasta Y que opinó él, lo que y él, pasó. y él cuando veo un mojito con pedazos de limón adentro macerado y esto, y cuando lo pruebo, le digo, ¿tú sabes si le echaron soda? Y él me dice, me parece que le echaron Sprite. Le digo, ¿qué? ¿Y este es el mojito? Dice, sí, lo que te traje para que tú me digas si es el de verdad. Le dije, no, pero mejor pide una botella de vino antes de tomarnos esto. Y después viví tantas cosas que yo decía, no es posible. Es un cóctel internacional, independiente de que sea de Cuba. En Miami hay cubanos que saben la historia, muchos saben la historia, otros quizás no lo saben, como mismo el daiquiri. Ayer yo tenía un cliente que fue y me dijo, voy a tomarme el daiquiri de aquí, pero me vas a explicar. Le hicimos el daiquiri y le hago toda la historia y de cómo Julio lleva el daiquiri a este bar, la copita incluso parecía de aquella época, pero le digo, cuando usted se va a tomar un daiquiri chequeado, que es el original, es el primero, porque el frappé fue un transcurso después, mírelo bien, y le digo, y él se pone a mirar la superficie de la copa y le digo, ¿qué usted ve? Dice, me parece que tiene como vidrio. Le digo, ese es el kit del daiquiri. El buen shaker cristaliza todo este hielo y cuando usted lo ve así fragmentado, usted puede estar seguro que se está tomando el mejor daiquiri del mundo. Y Exactamente. me dijo, es verdad lo que me has dicho. Es que yo lo aprendí también después de los años. Acuérdate que también, bueno, yo no, o sea, cuando yo también aprendí a ser bartender, estaba en mis inicios de bartender, no habían redes sociales. Ahorita sí ya tenemos Ya, muchísimo acceso a ya, la sí, información, ¿no? así mismo es. Entonces, antes también eran muy pocos los libros que existían de todo este No, mundo del bartender, ¿no? Entonces, como que hay que darle, bueno, vamos a darle no le vamos a oye, dar tan duro a la gente que... de mojito se remonta desde la historia de los piratas, el famoso Drake, que tomaban, yo le he hecho mucha historia del escorbuto en aquella época, sabe, la malaria, tomaban un mejunje que usaban la hierbabuena, eh, un ron que eran, como decían, como tafia, era una destilación y algo de limón y eso. Ya con el decusar del tiempo pasa lo mismo que me dijiste, la palabra mojito se deriva de mojo. Mojo en Cuba es lo que le echan hoy a la yuca, al lechón, ¿sabes? Limón, ajo, un poquito de vinagre. Esa es la. Porque ahora De ahí viene la la persona te cosa, dice, dame un mojo. Y tú dices, ¿usted quiere un mojo, un mojito o tú quieres mojo de comida. de yuca, de yuca? Entonces, esto deriva en crearse con el tiempo una fórmula que el mojito es un poco más complejo que el daiquiri. El daiquiri se sabe, surgió en las minas de daiquiri, con los dos ingenieros aquellos, sustituyeron la ginebra, una historia bien clara, bien documentada. Pero el mojito se pierde en el tiempo. Y hay varias investigaciones, entre ellos la más acertada es de el profesor Erasmo Brito, ya falleció el año pasado, un estudioso de ese tema, de un famoso bar en La Habana, le decían La Concha, que allí hay un bartender o cantinero que crea o prepara esta mezcla, que no era más que hierbabuena, azúcar, limón, soda y ron. Y la decoración, pero en Cuba lo hacíamos como tú dices, aquí en La Trova tenemos otra forma de hacerlo, que Julio la puso así, y además súper genial. En Cuba macerábamos el tallo para soltar Ok. el aceite. Pero al tú macerar el tallo, yo pienso que quedaba un poco que como no turbio, pero sí no aportaba lo mismo que aporta hoy la soja. No, y que La soja, creo que también aquí, o sea, la menta en los Estados Unidos también es totalmente diferente a la menta que sí, tú puedas cosechar en Cuba, ¿no? diferente. Sí, Por ahí diferente. también va la La cosa. hierbabuena cubana que data, hay informaciones de 1800, incluso en diferentes países. Creo que hasta en Venezuela, según estuve leyendo hace poquito, había en Perú y eso, pero tenía otra característica, incluso tenía dos tipos de tallos, blanco y rojo, y cada uno acentuaba más el sabor. Pero aquí utilizamos la hoja de la menta, se macera junto con el limón clave, limón natural. Las personas no saben que el mojito es uno de los cócteles más complejos que hay.
tiene casi 7 pasos y para que quede bien y al cliente le guste, tiene que ser todo natural y cumplirse paso a paso. Exactamente. Si lo violas, fíjate, que te estoy hablando desde la frescura de la hierbabuena, desde lo natural del zumo de limón, desde la calidad del agua soda que estás utilizando, hasta el Y el ron, azúcar, que ahora la gente, o el sea, azúcar, no simple sirope, sino azúcar granulada, porque es que al final el simple sirope, en mi opinión muy personal, tiene su complejidad porque al ser half and half agua con azúcar, yo creo que está aportando también un poco más de agua al complemento, ¿entiendes? claro. Y en el mojito no se puede, ni en el daiquiri. Y entonces después ya el ron, diferentes marcas, diferentes calidades, te pueden aportar una textura más o mayor en sabor, en aroma, pero al final el mojito es el mojito. Y después llega la gran problemática, duda, cuestionamiento, que es la gota de angostura. Por Este, favor, por este es favor, el, habla de eso. este es, mira, solamente mirar el pomo de angostura. La angostura se queda a 1800 y pico, lo te lo dice el pomo de la botella. Ya hay antecedentes desde el 1920 y pico de que habían recetas del mojito con gotas de angostura. Hecho o no hecho, existiera o no se pusiera, yo pienso que la angostura le aporta un significado más, una calidad mucho mayor, un aporte de salud mucho mayor, porque la angostura es digestiva, Medicinal, te aporta, exactamente. te estabiliza mucho el estómago, los jugos digestivos y sobre todo el aroma que le da cuando tú te lo tomas. Se combina ahí junto con la hierba buena. Queda Y espectacular. no, para mí es esencial. El mojito es esencial. Yo Mira, siempre le digo a mis y amigos, algo muy relevante que de verdad me causó también así como mucha impresión, que eso lo aprendí contigo, fue que el mojito no se toma con pitillo, o sea, con el popote, no sé cómo le oye, dicen ustedes, sino con el removedor. Y yo así como que, oh my God, o sea, yo no sabía nada oye, de mojito. no, me has recordado miles de profesores de Cuba ahora cuando tú hablaste de eso, porque normalmente en la barra hay personas que te piden pitillo, otros no. Pero el uso del pitillo tiene un solo significado. Tú lo puedes pedir indudablemente, pero a pesar de que tú achampanaste la mezcla, cuando tú vas a absorber ese cóctel, posiblemente absorbas directamente o el azúcar o el limón, porque el pitillo va al final, va al fondo del vaso, y no estás tomando la combinación que ya el cantinero te había hecho, que es la esencia. Incluso no absorbas ni la angostura, porque la angostura queda como flotando encima. Entonces, no forma parte de la combinación. Yo respeto, como siempre, el cliente hay que respetarlo y el aporte. Muchas mujeres te piden el pitillo quizás un poco por higiene, pienso yo, muchas No, veces, no, pero no, la gente ya tiene, yo, o sea, mi punto de vista, o sea, sí, la gente ya ve como que el cóctel se tiene que tomar con un la- pitillo. O sea, de hecho, cuando tú haces hasta la presentación del cóctel, que tú lo aromatizas, etcétera, etcétera, cualquier otro cóctel que no lleva pitillo, pues que tienes que tomarte o la sal claro, o el tajín o algo, la claro, gente claro. igual quiere un pitillo. O sea, como dices tú, puede ser por higiene, pero yo creo que es un poco más por la cultura, la psicología que ya Ahí está de está, que, ahí está, ahí está. Es lo mismo. Este daiquiri es el daiquiri de Florida. No, sabes que en la trova hay un cuadro muy bonito de Constante, el famoso bartender o cantinero que atendió a Hemingway, allí haciendo un frappé. La gente piensa, ese es no, ese es otro daiquiri número 3 con las diferentes variantes que existen, pero el daiquiri nuestro es el original, el que se creó, shake, limón, azúcar y ron. Y sí, la trova tiene su propuesta de frappé, pero este es el original. Y entonces, yo pienso que es un poco de ir educando, pero ya las personas que van a la trova conocen el estilo que hay allí, la forma, las y presentaciones, ahí los platos. saben que van a conocer la historia, Van a realmente cómo es, conocer mucho y la aprender. historia y la combinan, igual con el menú que existe, que es bien, a mí me engrandece. Bueno, el equipo de profesionales, ¿sabes? La Che Michelle, David Martínez, Bueno, etcétera, y que son los que conforman todo eso. totalmente. Entonces, por lo que veo, tú has tenido un camino y una carrera llena de puras cosas hermosas, pero yo quiero que tú me cuentes también como que, ajá, pero que algo que tú hayas dicho, Dios mío, a mí me pasó esto y yo, Bueno, pero aquí te, estamos. te voy a decir.
una cosa, y ayer pasó una casualmente. Te voy a decir una que me sucedió una noche estando con Javier trabajando. Llegaron y estábamos haciendo el selfie, creo que sí, y pidieron un espresso martini sin café. Y yo me miré para Javier y le dije, esto lo haces tú, yo no lo voy a hacer. Porque como que un poco que me chocó, dije, claro, Julio siempre dice, podemos hacer mixología, podemos hacer creaciones increíbles, pero partiendo de los clásicos. Yo respeto esa opinión y Y es verdad, verdad, que es verdad. las nuevas generaciones saben los clásicos, de ahí tú puedes hacer infinidad de variantes y de creaciones que son estupendas. Y ayer, ¿qué cosa fue lo que me pidieron? La foto lo tengo guardada. Llegó y dice el chico, dice, quiero un daiquiri skinny. Daiquiri skinny, pero lleva su mínimo de azúcar, ¿no? Ay, No. no, Pero no, bueno, ya la tendencia es mojito sin limón, o sea, mojito sin azúcar, con limón, bajito de azúcar. Yo sé que la tendencia de la gente es a cuidarse de todo el tema sí, pero si de, te vas a tomar un cóctel, tómatelo bien, ya disfrútalo, pero igual, conócelo, pruébalo. oye, me han pedido una margarita sin tequila. No sé lo que quiero tomar, es limonada. No, margarita sin tequila. Es así, es así. No, Sí, tal cual. pero el bar tiene infinidad de cosas y anécdotas que tú las vives cada día, las compartes con tus amigos, con tu familia, y ese va a ser el bagaje de tu historia para siempre. Yo Pues, ¿y se lo digo. qué ha sido la parte más difícil de tu carrera como bartender? ¿Sabes? La parte más difícil, ya no en Cuba fue separarme de aquel mundo que yo tenía, dejar atrás toda una trayectoria, toda una vida dentro del gremio, que es un gremio muy lindo, aún se mantiene, nos comunicamos todo lo que estamos en el mundo, tenemos un historiador que sigue haciendo cosas maravillosas, libros que ahora te lo voy a enseñar para que el que lo quiera ver, pero cuando llego aquí fue el impacto y una de las cosas fue, ya cuando comienzo en la trova, ver el desarrollo que tenía la coctelería, el desarrollo que tenían las diferentes compañías y BRAP que venían de conjunto con el idioma, y eso como tuve en mis días de impacto, de temor, ¿no? Yo decía, ¿podré o no podré? A pesar de la experiencia que tenía, y, y creo que me ayudaron muchas personas, y Julio me apoyó mucho, y su familia incluso me dieron ese empujón a que supiera que nada, que lo que valía era el estudio, la perseverancia, la fuerza y profesionalidad y sobre todo, que es la palabra, tú sabes que yo la digo siempre, no hay cantinero, ni bartender, ni barman que pueda tener este oficio si no es humilde. Y eso es Exactamente. clave para todas las profesiones, pero para la nuestra mucho más. Tienes que ser humilde hasta el final. Y te dije, hoy viene un joven y me dice, Bárbaro, esto es así, le digo, correcto, me estás enseñando algo nuevo. Y lo acepto. Y lo Siempre acepto posición porque al alumno con esa humildad que yo creo que eso, como tú lo acabas de decir y siempre lo has hay dicho, que hacerlo. es eso, es esa humildad. Hay que hacerlo, si no, no puede. Pero, ¿sabes? Chantal, yo te conocí, hicimos tremenda amistad, me apasionó todo el trabajo que tú hiciste desde que empezaste, te seguí. Y muchas de las cosas que me maravilló era que era una mujer con mucha fuerza, con mucho ímpetu en hacer prevalecer y llevar adelante tus proyectos que no eran más que el mundo verbal. Y siempre hablé con mis amigos del ejemplo tuyo. Yo lo transmitía Ay, gracias. muy subliminalmente, pero para que supieran que existía. Y algunas veces, de las poquitas que pude visitar Cuba, que me reuní con cantineros en el Florida, muchos siempre hablábamos de eso, porque me preguntaban, ¿cuál es el papel de la mujer allá? Bueno, las mujeres eran así, y tú estabas entre los ejemplos de muchas que yo exponía, ¿no? Pero
me siento orgulloso hoy de estar en un equipo maravilloso, Eso es muy en un... importante, el equipo con el que te rodeas, que No, siempre no, esté, no. que sea eso, que sea equipo, que nos apoyemos en el bar, que nos cuidemos los unos a los otros, Somos una que familia, somos una familia, somos una exactamente, familia. exactamente. Y Somos- eso, mira, ahorita que estoy aquí, bueno, en el evento en BCB, estoy Ujú. conectando también con muchísimos bartenders. Ayer, eso fue un tema bien relevante que hablamos, que todos los bartenders, donde lleguemos, así no nos conocemos, o sea, todos nos sentimos familia, o sea, todo es, te ofrecen tu casa, quédate aquí, así sea, Así mismo, yo tengo un mueble, o sea, así sin mismo. conocerte, simplemente por el hecho de ser bartender o cantinero o ser parte de esta No, 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 industria, no. ya tienes una casa en cualquier parte del mundo, y eso es tan bonito, o sea, tan bonito como tenemos como el mismo lenguaje, la misma energía y esa familiaridad, o sea, de que ya somos un equipo, de que ya hacemos lo mismo y somos los Así mismos. no, así es. No sé. En la trova es igual, llegan los cantineros, compartimos, hablamos. Yo he tenido, hay veces, de quitarme algunos pines y regalárselos, porque, oye, ese del gallo me encanta, y se los regalo. Y tú no sabes cuando van los cantineros a la trova a algún país de Popó que Julio lleva este gallo, como la gente, es como si tú le dieras una medalla para toda la vida y lo llevan con orgullo. A Sí, mí me, han ma- a mí me han totalmente. mandado fotos vamos a decir, de las Canarias, de, no sé, de Argentina, cantinero Con con el el sellito del gallo. Dice, sí. mira, aquí lo tengo. En Dubái tuvimos amigos y tenía el sellito del gallo. Mira, tengo el gallo aquí. Y eso nos llena de orgullo de que estamos haciendo Un un, buen un buen trabajo. trabajo y de que Sí. somos ejemplos y que podemos aportarle a todo el que llegue. A todo el No, que eso llegue. me encanta porque yo creo que eso es un dicho que lo llevo muy fuerte, o sea, que me gusta siempre decirlo, es que se enseña con el ejemplo y eso es lo que ustedes son. Ustedes no solamente es que hablan, es Gracias, que, es que con ese ejemplo y esa perseverancia y ese trabajo ustedes enseñan y es demasiado bonito, o sea, me encanta, Oye, de verdad que yo todos los días se lo digo a las personas que trabajan conmigo. Ustedes tienen que saber que están trabajando en el Bar La Trova. En años, muchos años atrás, los cantineros en Cuba ansiaban, soñaban y deseaban poder trabajar en Florida. Todo el mundo no pudo hacerlo. Y hoy eso es un sueño de cualquiera, poder estar en La Trova. totalmente. Y yo me siento muy halagado muchas veces que Loibe me dice, tú no sabes el orgullo que siento de estar a tu lado. Y eso te da un... Sea, es que es bonito porque, o sea, tú lo hablas desde el punto de vista de que te sientes orgulloso porque eres parte de ese equipo y eres parte de ese proyecto. Y también, te lo digo yo como bartender que soy venezolana, pero vivo en Miami. Yo digo, "Ah, yo estoy en Miami, ahí está la trova. así mismo, ¿no? Tú Y siempre aquí viene pasa la por ahí. trova. Entonces es Siempre bonito, pasa o por sea, es ahí. bonito cómo nos apoyamos los unos con los otros, No, no, de que no, haya no. ese ejemplo, de que yo sé que persona que yo invite a la trova, o sea, así sea de boca a boca, va a disfrutar y va a vivir la experiencia y yo sé que cada uno de ustedes, de tu equipo, así sea contigo, va a vivir, o sea, le va a encantar y va a quedar enamorado de los cócteles del bar y de cada uno de ustedes. Y eso a mí No, me encanta. no, y las personas que se han marchado, que están como te dije, en otras profesiones, no descuidan la trova, siempre saben qué pasó en la trova, qué evento que están haciendo, qué lugar cogió, y eso es muy lindo, porque pasaste por la familia y seguiste en la familia, ¿entiendes? Y eso es lo que va a dejar la historia atrás, cuando pasen muchos años y la gente recuerde Café La Trova, va a ser Sí, un total. ícono, Eso ya no, eso una historia. ya no muere, ya eso es No, para la no, historia. no, ya eso va a estar eternamente ahí. Yo fui feliz y en el 2020 te voy a enseñar algo que para mí es orgullo de mi familia. Ay, por favor. No sé si viste el bar, ¿no? Este es el bar y esto es algo que voy a conservar para toda la Ay, qué vida. bello, qué Esto, bello. esto es herencia para mi hija, ¿sabes? Pero es un honor haber pertenecido a este equipo de ese año de Best Bar Team en Estados Unidos y lo voy a tener Te lo llevas por en tu siempre, por siempre. corazón y contigo y Lo bueno, llevo qué en mi bello, me corazón, lo encanta. llevo en mi corazón. Sí, No, así mismo es. bárbaro, de verdad Así que mismo. tú eres inspiración, de verdad, de que esto es una profesión que no tiene edad, que mucha gente a No, veces subestima mucho eso, y esto es una profesión que es para las personas que realmente quieran hacerlo, quieran prepararse, quieran estudiar, y que es un trabajo para toda la así vida, mismo es. y que podemos marcar la diferencia y hacer historia y ser ejemplo para cada una de las personas que vengan, y que bueno, que estamos aquí para darles siempre lo mejor y Sí. regalar sonrisas y hacer a las personas No, felices. no, 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 no. No,
estamos llenos. Te hablé los dos días de un gran profesional, ya viejito, tiene 82. Gonzalo está aquí, fue máster de máster. Creo que Julio está preparando algo para verlo allí en la trova, haciendo un daiquiri. Imagínate tú, uno de los grandes maestros, 82 años, dando un cheque con su saco allí en la trova. Eso sería una cosa increíble, ¿no? Sería increíble. Pero No, yo quiero conocerlo, por favor. yo Tú me dijiste, Santi, te, vamos a hacer algo. Yo, por favor. te dije que podemos preparar uno y lo hacemos de su casa y yo voy y tú le haces un like porque él debe tener historias súper, súper increíbles de Floridita. Súper increíble. No, Súper increíble. me encantaría que de verdad lo Sí, hiciéramos, de verdad que sí. sí. Seguro, seguro lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, Bárbaro, Y de verdad que un honor haberte tenido aquí, poder conocer gracias, mi vida. un poquito. Yo sé que habrá muchas más anécdotas y muchas más historias, pero bueno, gracias por regalarnos este espacio Ha sido y un sé que orgullo. mucha gente te va a seguir, te va a conocer, te va a seguir visitando allá en la Trova y te va a ir a conocer allá en la Trova, yo lo Va a ser sé. un Están, orgullo. Va a ser un están orgullo cordialmente. siempre, siempre conocerte, compartir, estar al tanto de tus ideas y tus proyectos. Nos olvidamos del Nacional, pero lo dejamos para tus clases, del Hotel Nacional. Pero lo dejamos Tenemos para tus pendiente hacer clases. una clase muy especial del Se- mojito porque la gente tiene, eso es algo Seguro, que siempre seguro. hay que hacerlo. Oye, tienes que un día coger a Julio y traerlo en esto porque ese sí debe tener historia. Debe tener historia. Claro que Dale. sí, claro que sí. Bueno, gracias, Te Bárbaro, quiero, de verdad. gracias y que la pases bien allá en Nueva York. Aquí estamos representando. Un Nos vemos abrazo, te pronto. quiero. Te quiero. Bye. Feliz día. Igual, igual, mamá.